me amó hasta el final. En esto conocemos el amor, Él dio su vida por nosotros. Sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que podamos estar juntos en este devocional hoy, lunes 9 de septiembre. Y para hoy no estamos solos, sino que también tenemos la compañía de nuestro hermano César Estrada. Hermano, gusto saludar. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí juntos disfrutando de la palabra de Dios, este momento en el que todos aprendemos juntos. Excelente. Y hoy lleva por título el estudio La consagración del creyente, estando en Nehemías 5 del 14 al 19. Así dice la palabra del Señor. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. La consagración del creyente. El día de hoy vamos a estar tratando este tema. Realmente nos habla, si leemos Nehemías, vamos a ver que es un libro de memorias. Alguien que fue experimentado, alguien que tuvo diversos problemas, diversas pruebas. Como un diario. Exactamente, más que todo, más que como un diario, como una autobiografía. Ajá, sí. Entonces, en este momento vemos cómo él expresa este momento de dificultad interna. Porque no solamente fue problemas del pasado, sino que se empezaban como que a reflejar a pesar de las buenas obras o la buena obra que estaban llevando a cabo. Y para efecto de este devocional hay 4 enseñanzas que aprendemos en cuanto a lo que el creyente debe hacer para consagrarse a Dios. ¿Y cuál es la primera enseñanza que nos deja el pasaje, hermano? Lo primero que tenemos es la conciencia de la situación. Vemos que el pueblo no estaba en una situación óptima. Como vimos en el devocional del día de ayer, estaban en una situación de pobreza. Habían usureros, compatriotas del pueblo de Dios, gente que le cobraba muchos intereses al préstamo que le hacía a las personas. Porque recordemos, a causa de que ellos estaban trabajando únicamente en el muro, no podían cultivar la tierra. Y por no poder trabajar la tierra, no tenían alimento. Eso generó escasez. Entonces, tenían que tanto pedir prestado como vender sus propiedades y prácticamente, como nosotros hoy en día le decimos, rematarlas por necesidad. Entonces, la situación actual del pueblo era verdaderamente difícil. Y aquí entra un nuevo término que la Biblia en el versículo 14 nos dice como el pan del gobernador. Esto era un impuesto que, según los usos y costumbres del Antiguo Testamento, le correspondía al gobernador en curso. Un impuesto que iba directamente para el gobernador para que él pudiera comprar comida, bebida. Para que se pudiera sustentar. Exactamente, para que se pudiera sustentar. Bueno, en este caso Nehemías tenía todo el derecho de pedirlo, de exigirlo al pueblo. ¿Por qué? Porque él los estaba liderando, los estaba guiando y los estaba cuidando de alguna manera. Ajá, y aparte era un requerimiento que solicitaba el rey Artajerjes, o que les daba la libertad de que pudiesen ellos hacer lo que hicieran legalmente. Exactamente. Bueno, más o menos, con el pueblo. ¿Por qué? Porque en el mismo versículo 15 dice que los reyes, los gobernadores anteriores, ellos realmente no eran justos y por eso tuvimos el resultado de los usureros. Exactamente, o sea, ellos decían como que sí, me toca. Bueno, perfecto, puede pedirlo. Pero ellos pidieron todavía más de lo que les correspondía por ley. Abusaron del pueblo y, como dijo aquí Caleb, eso dio paso a que los usureros, las personas con altos impuestos, entraran. Sí, y aquí hay algo que lleva a cómo nosotros podemos diferenciarnos. No porque queramos
ser o tratar de aparentar como seres iluminados ante los demás, no, sino porque es una marca distintiva del creyente y que el Espíritu Santo está moldeando nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que distinguió a Nehemías de los otros gobernadores? La Biblia dice, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Vemos que si tenemos el temor de Dios en nuestras vidas, tendremos la conciencia de la situación actual. Y bueno, Proverbios 15:33 nos dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Nehemías había sido humilde, había sido una persona con temor al Señor. Y esto le dio enseñanza de sabiduría, lo guió para poder tener un correcto liderazgo ante el pueblo que Dios le permitía guiar. Sí, y vemos, es algo que se complementa. En el capítulo 1 vemos que dice el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. Pero también no solamente es el principio, no se queda como el principio, como el fundamento de la sabiduría, sino que lo lleva al desarrollo mismo, porque dice el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Entonces, si nosotros estamos siendo consagrados, debemos de tomar en cuenta, entrar en conciencia de lo que es la situación en la que estemos y apoyar a nuestros hermanos, a compartir la palabra con aquellos que lo necesitan. Así es, al ver la situación, ver qué es de lo que carecen las personas, mi comunidad o hermanos y hermanos de la iglesia, es la decisión que podré tomar. Pero esto basado, amados hermanos, en el temor de Dios, y no temor de miedo, sino temor de respeto, reverencia. Es nuestro Padre, sí, pero también es nuestro Dios, nuestro juez. Una obediencia que se va perfeccionando todos los días. Así es. Y eso lleva al segundo punto, la consagración del creyente. 2, lleva a una labor íntegra. El versículo 16 dice, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Algo diferenció a Nehemías fue que él realmente se involucró. No actuó como mero político en el hecho de decir, vamos a hacer el muro y ustedes se van a ver cómo lo hacen y yo me encargo de los asuntos políticos, voy a restaurar el palacio, etc. No, sino que él se involucró. Lo vemos, él estaba total y completamente preocupado. Su conducta de oración se reflejó en todo el pueblo cuando estaban siendo acechados por Sanbalat en ese primer momento. Todo el pueblo oró. Entonces vemos que dice, yo también cumplí mi tarea. Y es que también en el apartado de la consagración entra el que nosotros podamos realmente trabajar. Así es. Y es que realmente contrasta lo que estuvimos viendo en Tesalonicenses, la conducta del apóstol Pablo ante la iglesia de Tesalónica. En la segunda carta, capítulo 3, verso 7, nos dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. De manera que la conducta del creyente, ya sea que estemos en un momento de liderazgo, o estemos sin liderazgo, nada más estando como congregantes, debe de ser el trabajar, el dar testimonio de la obra, el cambio que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Así es, y bueno, históricamente Nehemías bien pudo decir, estás en necesidad, te voy a ayudar aparentemente, pero tu tierra va a ser mía. Pudo aprovecharse de eso, y eso ya no es ser íntegro. Él dijo, no, voy a darle prioridad al trabajo, porque de aquí todos seremos bendecidos. Esa es la mentalidad que debemos tener. Nunca aprovecharnos de la situación de otros para mi beneficio. Siempre trabajar todos juntos, pues el Señor es el que va a suplir. Y esto nos da paso al tercer punto, el cual es, para la consagración del creyente debe existir sabiduría en la administración. Sí, definitivamente hay algo que pues hasta tenemos licenciaturas aquí que hablan de administración de empresas, administración general, e inclusive en apartados educativos vemos lo que es la administración, y es una gran importancia porque no solamente tenemos los recursos económicos, sino que también tenemos los recursos epistemológicos, lo que es el conocimiento, cómo vamos a gestionar, cómo vamos a tratar y entregar todo lo que nosotros poseemos. Y es prácticamente lo que hizo aquí Nehemías. Nos está dando una lección bastante interesante. Y de hecho la Biblia nos dice en un versículo, ¿no?,
quien antes de construir una casa no se sienta, calcula el precio y después empieza, está dándonos es una pequeña parábola, ¿no? Una pequeña enseñanza. Exactamente, en Lucas. Exactamente, y eso ya nos está hablando, ya la predicación es de la salvación, ¿verdad? Bueno, el precio de ser cristiano, pero bueno, vamos a enfocarnos en meramente el ejemplo. Está diciendo, tienes que ser administrado, debes saber lo que vas a hacer, lo que vas a ocupar, lo que vas a gastar. Esa es una administración. Lo que va a implicar. Exactamente. Porque prácticamente estás haciendo una aplicación, de ahí lo que es la puesta en práctica, la evaluación y cómo va a dar esos resultados, el proceso administrativo, en otras palabras. Y es exactamente lo que hizo Nehemías. O sea, nosotros podemos verlo como una historia, wow, bonita, qué interesante. Pero si lo analizamos con lupa, fue mucho lo que hizo Nehemías. Exactamente, porque dice que de él dependían 150 judíos y oficiales, y aparte, como era un gobernador dependiente de Persia, aquellas personas que venían como embajadores debían de ser recibidos. O sea, no solamente trataba con él, con sus criados, sino con las personas que llegaban, y él administraba absolutamente todo, porque él ya destinaba que al día era un buey, 6 ovejas, y aparte eran aves, y cada 10 días había una buena producción de vino. Pero todo esto, ¿para qué? Dice, con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. De manera que dice, o lo que vemos, la sabiduría en la administración entra trabajar con lo que Dios nos ha dado y no tratar de ser oportunistas con lo que podemos apreciar, el apoyo que podemos obtener de otros. ¿Por qué? Porque cada uno está pasando por algún proceso, por alguna dificultad, y lo que nosotros debemos de hacer, si tenemos esa oportunidad y tenemos sabiduría en la administración de lo que Dios nos ha dado, apoyar a nuestros hermanos. ¿Y cómo viene la sabiduría? No viene por fuerza humana, no viene porque yo quiero tener sabiduría, no, viene desde nuestro primer punto por el temor de Dios. De ahí viene esa sabiduría, el Señor lo revela, se lo reveló a Nehemías, permitió que siempre hubiese alimento e incluso hubiese la bebida que era el vino en aquel entonces. Recordemos, Sí. era otro tiempo. Sí, exactamente. Y es que esto no solamente se queda aquí, en la conciencia, en el temor del Señor, en la labor íntegra, en la sabiduría de la administración, sino que así como viene de Dios, regresa a Dios. Así es. En el cuarto punto, que es la dependencia y clamor. Versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Le está rogando al Señor, Señor, mira cómo es que tú me estás guiando para cuidar al pueblo. Solo te pido, acuérdate de mí. Otra versión dice, tómame en cuenta, Dios mío, para mi bien, todo lo que he hecho por este pueblo. No está diciendo, fueron mis fuerzas, no está diciendo, Señor, mira todo esto, recompénsame, me merezco algo, Señor. No. Le está diciendo, por favor, acuérdate de mí. La actitud humilde con la que llega Nehemías ante el Señor. Tómame en cuenta para mi bien. Ni siquiera le está exigiendo algo, le está solicitando. Por favor, considera para mi bien todo lo que estoy haciendo por el pueblo. Exactamente, lo que leíamos en Proverbios, que la humildad antecede a lo que es la honra. Dios honra a los que le honran. Dios permitió que quedara esta historia de Nehemías para que nosotros pudiéramos entender esto. Cuán importante es la consagración en nuestras vidas, si estamos en un puesto de autoridad o si estamos como congregantes o si estamos apoyando a nuestra iglesia local. ¿Qué debemos de hacer? Ser conscientes, tener temor a nuestro Dios, obediencia perfecta y perpetua que se va perfeccionando, ser íntegros en nuestra labor, tener esa sabiduría en la administración y en la administración de lo que Dios nos ha dado y depender y clamar a Él todos los días. ¿Qué más enseñanza queremos para este día? Fueron pocos versículos, pero son demasiadas enseñanzas. Pero, amados hermanos, recordemos todos juntos que estas enseñanzas las debemos vivir día con día. En verdad es un gusto haber estado hoy contigo, que juntos podamos seguir estudiando la palabra de Dios y como cada día decimos, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos nuestro estudio devocional. Ha sido un gusto estar juntos aquí con ustedes. Nos vemos mañana. Saludos. Hasta el final.